La mano de mi padre golpeó mi rostro con tanta fuerza que mi arete salió volando por la pista de baile. 50 invitados a la boda se quedaron en silencio. Por un momento, lo único que pude escuchar fue un zumbido en mis oídos. Luego, mi esposo agarró a mi padre por la muñeca. No de forma violenta ni enojada, sino con firmeza, de la manera en que lo hace un hombre cuando sabe exactamente lo peligrosa que se ha vuelto una situación. Rubén miró a mi padre directamente a los ojos y dijo 6 palabras: salvó a 12 hombres ese día. El color desapareció del rostro de mi padre. Abrió la boca. No salió ningún sonido. Luego, se desplomó. Y mientras la gente corría hacia él, me quedé congelada en mi uniforme militar blanco de gala, preguntándome cómo el día más feliz de mi vida se había convertido, de alguna manera, en el día en que el mayor secreto de mi familia finalmente salió a la luz. Pero para entender por qué mi padre reaccionó de esa manera, tienen que entender la clase de hombre que era y la clase de hija que nunca quiso. Mi nombre es Elena Cárdenas. Tengo 32 años. Serví 11 años en el ejército mexicano como piloto de helicóptero. Para cuando ocurrió esta historia, ya había completado múltiples despliegues operativos, ganado varias condecoraciones y sobrevivido a experiencias de las que todavía no hablo muy a menudo. Pero nada de eso impresionó jamás a mi padre. Crecí en un pequeño pueblo a las afueras de Temamatla, en el Estado de México. Si han pasado algún tiempo cerca de comunidades militares, saben de qué clase de lugar estoy hablando. Banderas de México en las fachadas, camionetas en las cocheras, iglesia los domingos, cascaritas de fútbol los viernes. Todos conocían a todos. Mi padre, Francisco Cárdenas, fue dueño de un taller mecánico local durante casi 40 años. La gente lo respetaba. Los clientes confiaban en él. Les agradaba a los vecinos. Para el mundo exterior, era un padre de familia trabajador que proveía para los suyos. Dentro de nuestra casa, las cosas se sentían diferentes. Papá siempre quiso un hijo varón. Tuvo uno primero, mi hermano mayor, Javier. Luego, 3 años después, nací yo. Y desde el día en que tuve la edad suficiente para notarlo, entendí algo sobre lo que Javier nunca tuvo que preguntarse: papá estaba orgulloso de él, a mí, solo me toleraba. Javier nunca hacía nada mal a sus ojos. Cuando Javier se ponchaba en la liga infantil de béisbol, papá le compraba helado. Cuando yo traía a casa puros 10, papá apenas levantaba la vista de la televisión. Cuando Javier sacó su licencia de conducir, papá organizó una carne asada en el patio. Cuando me gradué entre los mejores de mi clase, papá me estrechó la mano como si fuera una compañera de trabajo. Pasé años intentando ganar la aprobación que siempre le llegó de forma natural a mi hermano. Años. Cuando tenía 18 años, anuncié que quería unirme al ejército. Todavía recuerdo la expresión en el rostro de mi padre. Se rió. Literalmente se rió. ¿El ejército?, dijo. ¿Tú? Mi madre se quedó sentada en silencio en la mesa de la cocina. Javier sonrió con burla. Papá sacudió la cabeza. Eso te durará 6 meses. Ojalá pudiera decirles que sus palabras me motivaron. La verdad es que dolieron mucho, pero me enlisté de todos modos. El adiestramiento básico no fue fácil. La escuela de aviación no fue fácil. Los despliegues definitivamente no fueron fáciles. Hubo noches en los operativos donde el agotamiento se calaba tan profundo en mis huesos que me preguntaba si podría seguir adelante. Pero cada desafío al que sobreviví me hizo más fuerte. Cada obstáculo demostró algo. No a mi padre, sino a mí misma. La primera vez que regresé a casa en uniforme, mi madre lloró. Javier dijo: felicidades. Papá me miró de arriba abajo y dijo algo que nunca olvidaré: bueno, esperemos que los contribuyentes hayan hecho valer su dinero. Eso fue todo. Ni orgullo, ni aliento, nada. A lo largo de los años, ese se convirtió en nuestro patrón. Cada logro era recibido con críticas. Cada meta alcanzada era minimizada. Cada éxito, descartado. Cuando recibí mi primera condecoración, papá no asistió a la ceremonia. Cuando me enviaron a operaciones, olvidó llamar. Cuando regresé a casa a salvo, actuó como si me hubiera ido de vacaciones.
A veces me preguntaba si él era incapaz de estar orgulloso de mí o si simplemente no quería estarlo. Entonces conocí a Rubén. Todo cambió después de eso. Rubén no solo era un comando de las Fuerzas Especiales de la Marina. Era uno de los hombres más amables que jamás había conocido. La mayoría de la gente escucha Fuerzas Especiales y se imagina a alguien intimidante. Rubén ciertamente podía ser intimidante cuando era necesario. Pero lo que más me impresionó fue su carácter. Escuchaba. Respetaba a las personas. Notaba cosas que otros pasaban por alto. Lo más importante es que respetaba mi servicio. No porque usara un uniforme, sino porque entendía lo que costaba. Los sacrificios, el miedo, la responsabilidad. Por primera vez en mi vida, me sentí completamente vista. Un año después, me propuso matrimonio. Dije que sí antes de que terminara de preguntar. Planeamos una boda modesta. Nada extravagante. Solo familiares, amigos, compañeros de servicio, miembros de la iglesia y vecinos. Unos 50 invitados en total, exactamente el tipo de celebración que queríamos. A medida que se acercaba el día de la boda, debatí si debía usar mi uniforme militar blanco de gala. Una parte de mí quería un vestido blanco tradicional. Otra parte quería honrar un capítulo de mi vida que me había formado profundamente. Rubén resolvió la duda. Te ganaste cada pieza de ese uniforme, me dijo. Deberías llevarlo con orgullo. Así que lo hice. La mañana de la boda, me coloqué cuidadosamente mis condecoraciones. Entre ellas había varias medallas relacionadas con operativos y logros en el servicio. No intentaba presumir. No estaba tratando de dar un mensaje. Simplemente quería honrar a las personas junto a las que había servido. Algunos nunca regresaron a casa. Mientras me miraba en el espejo, pensé en ellos. No en mí. En ellos. La ceremonia comenzó en una hermosa tarde de otoño. La luz del sol entraba por las ventanas de la iglesia. Los invitados sonreían. Los amigos se abrazaban. Todo se sintió muy pacífico por un rato. Varios veteranos que asistieron a la boda notaron mi uniforme y me felicitaron. Un marino retirado me estrechó la mano. Un veterano del ejército me agradeció por mi servicio. Incluso algunos invitados que nunca había conocido me ofrecieron palabras amables. Noté que papá observaba desde el otro lado del salón. Su expresión se volvía más oscura cada vez que alguien me elogiaba. Al principio, lo ignoré. Había pasado la mayor parte de mi vida ignorándolo. Pero cuando comenzó la recepción, vi algo familiar en sus ojos. Resentimiento. El mismo resentimiento que había visto durante años. La misma amargura que aparecía cada vez que la atención se desviaba hacia mí. Rubén también lo notó. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja. Asentí. Lo estoy. Pero en el fondo, no estaba segura. Al otro lado del salón, mi padre se levantó de su silla. La conversación a su alrededor se apagó gradualmente. La gente volteó. Papá señaló directamente a mi pecho, a mis medallas, y con una voz lo suficientemente alta como para que todos escucharan, dijo: no me digas que de verdad te pusiste esas cosas. El salón se quedó en silencio, y de repente me di cuenta de que el día de mi boda estaba a punto de convertirse en algo muy distinto. Durante unos segundos después de que mi padre hablara, nadie dijo nada. La música se había detenido. Las conversaciones murieron a la mitad de una oración. Incluso los meseros parecían congelados. 50 pares de ojos alternaban entre mi padre y yo. Sentí un nudo en el estómago. No porque tuviera miedo, sino porque sabía exactamente hacia dónde iba esto. Toda mi vida, papá había elegido los peores momentos posibles para demostrar algo. Cumpleaños, graduaciones, reuniones familiares. Si la atención se centraba en mí durante demasiado tiempo, siempre encontraba una manera de redirigirla, usualmente con críticas, usualmente disfrazadas de broma. Pero esto era diferente. Esta era mi boda. Respiré hondo y lentamente. Papá, dije con calma, por favor no hagas esto hoy. Se rió, una risa corta y amarga. Oh, claro que lo haré.
Varios invitados intercambiaron miradas incómodas. Mi madre se quedó mirando su regazo. Javier, de repente, se interesó mucho en su bebida. Ninguno de los dos dijo una palabra. Nunca lo hacían. Papá dio un paso más cerca, con los ojos clavados en las medallas prendidas a mi uniforme. ¿De verdad esperas que la gente se crea todo esto? La sala permaneció en silencio. Sentí que Rubén se movía ligeramente a mi lado. No interfiriendo, solo preparándose. ¿De qué estás hablando exactamente?, pregunté. Papá señaló de nuevo a mi pecho. ¿Esas? La palabra salió como veneno. ¿Esas condecoraciones? Tragué saliva. Son medallas militares. Su rostro se retorció. No. Negó con la cabeza. Son adornos para llamar la atención. Algunos invitados parecían sorprendidos. Un veterano mayor frunció el ceño de inmediato. Papá continuó. Siempre has necesitado que la gente te mire. Papá, no. Su voz se elevó. Toda la tarde la gente te ha estado felicitando como si fueras una especie de heroína. Sentí que el calor me subía a la cara. No era vergüenza, sino tristeza. Una tristeza profunda. Porque después de todos estos años, él todavía no podía verme. Nunca lo había hecho. Uno de los antiguos compañeros de equipo de Rubén se levantó discretamente de una mesa cercana. Noté que se posicionaba más cerca. Por si acaso. Papá volvió a señalar. Sé exactamente qué son estas. Se rió. Luego dijo las palabras que lo cambiaron todo. Basura robada. Varios invitados jadearon. Una mujer incluso se tapó la boca. Un marino retirado sentado cerca del frente miraba a mi padre con incredulidad. No podía creer lo que acababa de escuchar. No porque fuera insultante, sino porque papá sabía lo mucho que el servicio militar significaba para mí. Sabía lo que representaban esas medallas. Los años, los sacrificios, los amigos enterrados bajo lápidas blancas. Y aún así lo dijo. Basura robada. Me obligué a mantener la calma. Cada palabra salió lentamente. Papá, cada medalla en este uniforme fue otorgada a través de los canales militares oficiales. Resopló. Seguro que sí. Eso es lo que le dices a la gente. Negué con la cabeza. No, eso es lo que pasó. Varios veteranos presentes asintieron. Un veterano mayor del ejército finalmente habló. Señor, esos reconocimientos no se regalan solos. Papá lo ignoró. Su atención nunca se apartó de mí. Siempre has exagerado todo. Sentí que mi mandíbula se tensaba. Nunca he exagerado mi servicio. ¿Esperas que me crea eso? El salón se volvió aún más incómodo. La gente se removía en sus asientos, mirando a cualquier parte menos directamente a nosotros. La recepción de mi boda se había transformado en una discusión familiar pública. Exactamente lo que había esperado evitar. Lo intenté una última vez. Papá, hablemos de esto más tarde. No. Su voz resonó por el salón. Quítatelas. Parpadeé. ¿Qué? ¿Las medallas? Señaló de nuevo. Quítatelas. La exigencia quedó flotando en el aire. Sinceramente, pensé que le había escuchado mal. No puedes hablar en serio. Hablo completamente en serio. Miré alrededor del salón. Nadie parecía capaz de creer que esto estuviera sucediendo. Mi madre seguía sentada en silencio. Javier ni siquiera me miraba. Por un breve momento, consideré ceder. No porque papá se lo mereciera, sino porque quería paz. Solo un día de boda pacífico. Entonces otro pensamiento entró en mi mente. Un recuerdo. Un joven mecánico de aviación que nunca volvió a casa. Un médico de combate que murió protegiendo a otros. Amigos cuyos nombres estaban grabados en monumentos a los caídos. Personas que habían sacrificado mucho más de lo que yo lo había hecho. Esas medallas no se trataban solo de mí. También los representaban a ellos.
Enderecé los hombros. No. Los ojos de papá se entrecerraron. No. No. Mantuve su mirada. No me las voy a quitar. El salón se sentía imposiblemente silencioso. Entonces papá dio otro paso adelante. Podía ver cómo la ira se acumulaba en su interior. La misma ira que había visto durante toda mi infancia. Solo que ahora había 50 testigos. Siempre fuiste terca. No respondí. Te crees mejor que todos. Aún así, no dije nada. Su rostro enrojeció. Dije que te las quites. No. La palabra salió firme. Estable. Segura. Por un breve segundo, nadie se movió. Entonces sucedió. Papá levantó la mano. El movimiento ocurrió tan rápido que mi cerebro apenas lo procesó. Plaz. El dolor estalló en mi mejilla. Mi cabeza se giró bruscamente hacia un lado. Tropecé. Algo pequeño rebotó por el suelo, mi arete. La gente en el salón contuvo el aliento, alguien gritó, una silla raspó violentamente contra el suelo. Por un momento, simplemente me quedé allí, aturdida. No por el dolor, sino por la realidad. Mi padre acababa de abofetearme en mi boda frente a 50 personas. Me ardía el lado de la cara. Se me llenaron los ojos de lágrimas. No por la lesión, sino por la decepción. Lentamente, me volví hacia él. Papá también parecía en estado de shock, como si no pudiera creer lo que había hecho. Pero antes de que alguien pudiera reaccionar, comenzó a levantar la mano de nuevo. Nunca terminó de hacerlo. Una mano fuerte atrapó su muñeca. Rubén. Todo el salón se congeló. Rubén no estaba gritando, no estaba amenazando, no estaba adoptando posturas agresivas. Su expresión se mantuvo tranquila. Controlada. Profesional. La misma mirada que yo había visto innumerables veces antes. La mirada de un hombre entrenado para manejar el caos. Papá, dijo Rubén en voz baja. Francisco intentó soltarse. Rubén no apretó más su agarre. Simplemente no lo soltó. El silencio se volvió casi insoportable. Entonces Rubén miró directamente a los ojos de mi padre y dijo 6 palabras. 6 palabras que lo cambiaron todo al instante. Salvó a 12 hombres ese día. Eso fue todo lo que dijo. Ni más, ni menos. 6 palabras. El efecto fue inmediato. Papá se congeló. Cada onza de ira desapareció de su rostro. Sus ojos se abrieron de par en par. Su boca se abrió ligeramente. Por primera vez en toda la tarde, parecía asustado. No enojado, ni avergonzado. Asustado. Una extraña expresión cruzó su rostro. Reconocimiento, sorpresa, incredulidad, como si Rubén de alguna manera hubiera expuesto algo escondido muy dentro de él, algo que nadie más entendía. El color desapareció de su piel. Sus rodillas parecieron debilitarse. Durante varios segundos, nadie se movió. Nadie habló. Todo el salón observaba. Luego papá se tambaleó 1, 2 veces, y de repente se desplomó en el suelo. La gente gritó. Los invitados corrieron hacia él. Alguien llamó a emergencias. Mi madre saltó de su silla. Javier corrió al otro lado de la pista. Rubén soltó inmediatamente la muñeca de papá y se arrodilló junto a él. El salón de recepciones estalló en confusión. Y mientras la gente se amontonaba alrededor de mi padre inconsciente, yo no podía dejar de pensar en esas 6 palabras. Porque Rubén nunca me había dicho que planeaba decirlas. Y de alguna manera, papá había entendido exactamente lo que significaban. La ambulancia llegó en 10 minutos. Pareció 1 hora. Un momento, mi padre había estado de pie frente a mí, furioso y humillado. Al siguiente, yacía inconsciente en el piso del salón de recepciones mientras los paramédicos revisaban su pulso. La boda había terminado, al menos por ese día. Los invitados se agruparon murmurando. Algunos se veían preocupados, otros atónitos.
Unos pocos veteranos se veían enojados, no conmigo, sino por lo que habían presenciado. Me senté en silencio en una silla plegable cerca de la pared mientras un voluntario de la iglesia me presionaba una bolsa de hielo contra la mejilla. El ardor de la bofetada se estaba desvaneciendo. El dolor dentro de mí, no. Rubén se arrodilló a mi lado. Su mano descansó suavemente sobre la mía. Durante varios minutos, ninguno de los dos habló. Simplemente observamos cómo los paramédicos subían a mi padre a la ambulancia. Mamá se subió con él. Javier los siguió en su camioneta. Y luego, se fueron. El estacionamiento se vació poco a poco. Los adornos seguían ahí. El pastel de bodas seguía ahí. Las flores seguían ahí. Pero la celebración en sí había desaparecido. Como si alguien hubiera apagado la alegría. Me quedé mirando la pista de baile vacía. Mi boda duró 43 minutos, dije finalmente. Rubén esbozó una sonrisa triste. 44. Me reí a pesar de todo. Una risa diminuta. De esas que se escapan cuando llorar se siente demasiado agotador. Luego lo miré. ¿A qué te referías? Su expresión cambió de inmediato. Sabía exactamente lo que le estaba preguntando. Las 6 palabras. Salvó a 12 hombres ese día. Por un momento, vaciló. Luego se sentó a mi lado. Supongo que es hora de decírtelo. Fruncí el ceño. ¿Decirme qué? Rubén miró alrededor de la sala, asegurándose de que nadie estuviera lo suficientemente cerca para escuchar. Luego se inclinó hacia adelante. Hace unos 18 meses, solicité acceso a unos expedientes. Parpadeé. ¿A qué expedientes? A los tuyos. Ahora sí estaba confundida. ¿A mis expedientes? Él asintió. Me quedé mirándolo. ¿Por qué? Su sonrisa se suavizó. Porque me estaba enamorando de ti. Esa respuesta me tomó por sorpresa. Rubén continuó. Cuando dos personas con antecedentes militares van en serio, aprenden cosas el uno del otro. Asentí lentamente. Eso era muy cierto. Las carreras militares dejan rastros de papel, evaluaciones. Despliegues, condecoraciones, reconocimientos. Rubén miró hacia abajo brevemente. La mayor parte de tu expediente era exactamente lo que esperaba. Y un operativo no lo era. El salón de repente se sintió más silencioso. ¿Qué operativo? Rubén respiró hondo. Una misión en la sierra de Michoacán. Supe inmediatamente cuál era. Incluso después de todos esos años, algunos recuerdos nunca se desvanecen. Las montañas, las transmisiones de radio, el humo, el miedo. Se me hizo un nudo en el estómago. Rubén lo notó. No tienes que hablar de ello. No. Tragué saliva. Está bien. Por unos momentos, ninguno de los dos habló. Luego Rubén continuó. Los detalles de la misión estuvieron clasificados durante años. Asentí. Es cierto. Hace poco, fueron desclasificados. Me quedé mirando al suelo. El recuerdo volvió. Un día terrible. Un día largo. Un día que cambió vidas, incluida la mía. Hubo una emboscada, dijo Rubén en voz baja. Volví a sentir. Sí, una muy grave. Muy grave, él estudió mi rostro. Estaban atrapados. Aparté la mirada. 12 soldados mexicanos acorralados, superados en número, quedándose sin opciones. Recordé las llamadas por radio, el pánico, la urgencia, las peticiones desesperadas de extracción. Y recordé la decisión, la que casi me cuesta la vida. Cerré los ojos. Rubén me apretó la mano. No tienes que revivirlo. Está bien. Abrí los ojos de nuevo. Nadie me obligó a hacerlo. Él asintió. Porque lo entendía. Los militares a menudo entienden cosas que son difíciles de explicar a los civiles. El deber, la responsabilidad, el peso de las decisiones. Rubén continuó.
El informe oficial te da el crédito por ayudar a salvar a 12 hombres. Miré al otro lado del salón vacío. No estaba sola. Sé que la tripulación también merece crédito. Lo recibieron. Asentí. Pero incluso ahora, años después, nunca me sentí cómoda hablando de medallas. La mayoría de los militares no lo hacen, porque las medallas generalmente existen porque antes ocurrió algo terrible. Rubén miró hacia la puerta por donde había desaparecido la ambulancia. Tu padre sabía de esa misión. Me volví bruscamente. ¿Qué? Lo sabía. La afirmación me aturdió. Nunca se lo dije. No tuviste que hacerlo. Me quedé mirándolo. Rubén suspiró. Elena, eso es lo que he estado tratando de entender. Antes de que pudiera hacerle más preguntas, las puertas de la iglesia se abrieron. Un anciano entró. Alto, delgado, de cabello blanco, postura militar, inmediatamente reconocible para cualquiera que hubiera servido. Un oficial retirado. Miró a su alrededor hasta que sus ojos me encontraron. Luego se acercó. Me puse de pie. Coronel Herrera. El anciano asintió. Elena. No lo había visto en años. No desde una de mis ceremonias de premiación. Me estrechó la mano con calidez. Luego miró a Rubén. ¿Les molesta si me siento? Nos sentamos todos juntos. La expresión del coronel parecía inusualmente seria. Casi consternada. ¿Qué ocurre? Pregunté. Me miró durante varios segundos, eligiendo sus palabras con cuidado. Finalmente, habló. Me enteré de lo que pasó. Suspiré. Las malas noticias viajan rápido. En los pueblos pequeños, siempre es así. Eso era muy cierto. Él entrelazó las manos. Hay algo que necesitas saber. De inmediato, se me hizo un nudo en el estómago. El coronel no era el tipo de hombre que dramatizaba las cosas. Si él decía que algo importaba, es que importaba. ¿De qué se trata? Miró hacia el estacionamiento, luego de vuelta a mí. Tu padre y yo nos conocemos desde hace mucho más tiempo del que te imaginas. Fruncí el ceño. ¿Se conocían? Él asintió. Mucho antes de que te unieras al ejército. Eso me sorprendió. Papá nunca lo había mencionado. Ni una sola vez. El coronel continuó. Tu padre sirvió de forma honorable. Me relajé un poco. Al menos esa parte sonaba positiva. Entonces Herrera agregó algo inesperado, pero no de la manera que él siempre afirmaba. El salón se sintió repentinamente frío. Rubén se quedó perfectamente quieto. Los ojos del coronel permanecieron fijos en los míos. Por primera vez en todo el día, sentí una genuina inquietud. ¿A qué se refiere? Herrera suspiró. Un suspiro largo y cansado. El tipo de suspiro que arrastra viejos recuerdos. Durante años, tu padre le contó historias a la gente. No dije nada. Historias de combate. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Historias de misiones. El coronel hizo una pausa. Historias que nunca sucedieron. Lo miré fijamente, incapaz de hablar, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. El coronel metió lentamente la mano en un maletín de cuero gastado. Luego sacó un grueso expediente militar. Lo colocó con cuidado sobre la mesa, entre nosotros. Su expresión se volvió grave. Francisco pasó 30 años esperando que nadie viera nunca esto. Y de repente, lo entendí. Cualquiera que fuera el secreto que hizo que mi padre colapsara, estaba enterrado en algún lugar dentro de ese expediente. No abrí el expediente de inmediato. Honestamente, no estaba segura de querer hacerlo. Durante 32 años, había pasado mi vida tratando de entender a mi padre, tratando de ganarme su aprobación, tratando de averiguar por qué cada uno de mis logros parecía incomodarlo. Ahora, estaba mirando una carpeta que podría finalmente explicarlo todo, y una parte de mí temía lo que encontraría. El coronel Herrera apoyó la mano sobre el expediente. Antes de que lo leas, dijo, hay algo importante que necesitas entender. Rubén y yo escuchamos.
El rostro del coronel se suavizó. Tu padre sirvió de manera honorable. Repitió la afirmación. En lo que respecta a los registros militares, Francisco Cárdenas cumplió con su deber. Sentí algo de alivio. Al menos papá no era un fraude. Al menos no había mentido sobre haber servido en el ejército. Pero Herrera no había terminado. El problema no era su servicio. Sus ojos bajaron hacia el expediente. El problema era todo lo que añadió después. Abrí lentamente la carpeta. Adentro había registros militares, reportes de desempeño, historiales de asignación, documentación de entrenamiento, evaluaciones oficiales. El papeleo parecía ordinario, casi aburrido. Pero a medida que continué leyendo, surgió un patrón. Papá había servido a nivel nacional durante la mayor parte de su reclutamiento. Había realizado tareas de mantenimiento, tareas de apoyo, tareas importantes, tareas necesarias, pero no en combate. No las dramáticas historias de campo de batalla que había pasado años contando. No las misiones heroicas que describía en las reuniones familiares. Ni los tiroteos, ni los rescates, ni los operativos peligrosos. Nada de eso. Sentí un nudo en el estómago. Recordé las carnes asadas de mi infancia, a los vecinos escuchando mientras papá describía experiencias de combate. Reuniones de la iglesia, eventos de veteranos, cenas familiares. Todas esas historias, todos esos detalles, todos esos momentos dramáticos. No estaban en el registro porque nunca habían sucedido. Alcé la vista hacia Herrera. Se las inventó. El coronel suspiró. Al principio, tal vez no por completo. ¿Qué quiere decir? A veces la gente cuenta una pequeña exageración, hizo una pausa. Luego otra, y otra. Entendí. Con el tiempo, las historias crecen. Las mentiras se vuelven recuerdos. Los recuerdos se vuelven identidad. Eventualmente, incluso el narrador comienza a creer partes de ellas. Rubén asintió en silencio. Lo he visto pasar. Las comunidades militares a veces se topan con personas así. Usualmente no son maliciosas, solo inseguras. Personas desesperadas por convertirse en el héroe que desearían haber sido. Volví a mirar los registros. No había nada vergonzoso en el verdadero servicio de papá. Nada. Había portado el uniforme. Había servido a su país. Había cumplido con sus obligaciones. Millones de mexicanos habían hecho exactamente lo mismo. La verdad era respetable. Entonces, ¿por qué no fue suficiente? La respuesta llegó antes de que nadie la dijera, porque mi padre había pasado décadas comparándose con versiones imaginarias de otros hombres. Y, eventualmente, conmigo. Una dolorosa comprensión se apoderó de mí. Mis medallas no lo amenazaban porque fueran falsas. Lo amenazaban porque eran reales. Durante años, había construido una versión de sí mismo basada en historias. Luego, su hija llegó a casa luciendo con decoraciones genuinas ganadas a través de un servicio documentado. Pruebas, expedientes, testigos, citaciones oficiales. Cosas que no se podían exagerar, no se podían mejorar, no se podían reescribir. La comparación debió haber sido insoportable. Cerré la carpeta. Durante mucho tiempo, nadie habló. Finalmente, hice la pregunta que pesaba en mi pecho. ¿Todo el mundo lo sabe? Herrera negó con la cabeza. No, pero algunos sí. Mi corazón se hundió. ¿Cuántos? Los suficientes. Aparté la mirada. De repente, entendí algo más. El colapso, el miedo, el pánico en los ojos de papá después de que Rubén habló. Rubén no lo había amenazado. Rubén no lo había acusado. Rubén simplemente había mencionado una misión de rescate, una real. Una documentada en la historia militar, un momento de genuino heroísmo. Y de alguna manera, eso había destrozado cualquier muro que papá hubiera construido alrededor de sí mismo. A la mañana siguiente, fuimos al hospital. Mamá estaba sentada junto a la cama de papá. Javier estaba de pie cerca de la ventana. El ambiente se sentía pesado, incómodo. Nadie sabía por dónde empezar.
Papá se veía más viejo de lo que recordaba. No físicamente, emocionalmente, como si algo dentro de él finalmente se hubiera roto. Cuando me vio entrar, bajó la mirada. Eso en sí ya se sentía extraño. Mi padre había pasado décadas mirándome por encima del hombro. Ahora, ni siquiera podía sostenerme la mirada. El médico le había diagnosticado deshidratación, presión arterial elevada y estrés emocional extremo. Nada que pusiera en peligro su vida, pero sí lo suficiente para explicar el colapso. Nos sentamos en silencio durante casi un minuto. Finalmente, papá habló. ¿Cómo está tu cara? La pregunta me sorprendió. Me toqué la mejilla instintivamente. La hinchazón había desaparecido en su mayor parte. Está bien. Él asintió. Más silencio. Entonces, Rubén dio un paso adelante. Colocó el expediente militar en la mesa de noche. Papá lo reconoció de inmediato. Todo su cuerpo se tensó. Mamá parecía confundida. Javier parecía confundido. Papá parecía aterrorizado. Por primera vez en mi vida, vi cómo la confianza abandonaba por completo a mi padre. Sus ojos se clavaron en la carpeta. Luego miró a Herrera. El coronel se había unido a nosotros. Ninguno de los hombres dijo nada. No tenían que hacerlo. Toda una conversación pareció pasar entre ellos. Finalmente, papá me miró. La máscara había desaparecido. La arrogancia, la ira, la superioridad. Todo se había esfumado. Solo quedaba la vergüenza. Su voz se quebró. ¿Cuánto sabes? Respondí con honestidad. Lo suficiente. La habitación se quedó muy quieta. Mamá nos miró con nerviosismo. ¿De qué están hablando todos? Nadie respondió. Papá se cubrió lentamente la cara con ambas manos. Nunca lo había visto llorar. Ni una sola vez. Ni cuando morían familiares. Ni cuando los negocios iban mal. Ni en los funerales. Nunca. Pero cuando bajó las manos, sus ojos estaban llenos de lágrimas. ¿Mentí? Mamá se le quedó viendo. ¿Qué? Papá tragó saliva con dificultad. ¿Mentí? Las palabras apenas escaparon. Javier frunció el ceño. ¿Sobre qué? Papá se rió amargamente. Una risa rota. Del tipo que hace la gente cuando se avergüenza de sí misma. Sobre muchas cosas. Nadie se movió. Nadie interrumpió. Años de secretos finalmente estaban saliendo a la luz. Papá me miró directamente. Por primera vez en mi vida, parecía pequeño. No físicamente, espiritualmente, emocionalmente. Un hombre despojado de las historias tras las que se había escondido. Entonces dijo las palabras que nunca esperé escuchar. Estaba celoso de ti. La habitación se congeló. Incluso mamá parecía sorprendida. Papá continuó. Tú hiciste todo lo que yo quería que la gente pensara que yo hice. Sentí que se me formaban lágrimas. No porque la afirmación se sintiera victoriosa, sino porque se sentía trágica. 30 años. 30 años de resentimiento. 30 años de crueldad. 30 años de oportunidades perdidas. Todo porque un padre no podía soportar ver a su hija convertirse en lo que él fingía ser. Y luego dijo algo que me rompió el corazón. Nunca odié tus medallas. Su voz temblaba. Odié lo que me recordaban sobre mí mismo. Nadie habló durante varios segundos después de que mi padre dijera esas palabras. Nunca odié tus medallas. Su voz temblaba. Odié lo que me recordaban sobre mí mismo. La habitación del hospital se sintió más pequeña de alguna manera, como si las paredes se hubieran acercado. Durante 32 años, había imaginado innumerables conversaciones con mi padre. Discusiones, confrontaciones, momentos en los que finalmente le diría exactamente cuánto me había lastimado. Pero nunca había imaginado esto. Nunca había imaginado verlo roto. No porque quisiera venganza, sino porque sinceramente no creía que fuera posible. Al crecer, Francisco Cárdenas siempre había parecido más grande que la vida misma.
El hombre que podía arreglar cualquier cosa. El hombre que nunca admitía sus errores. El hombre que siempre tenía una respuesta. El hombre que nunca se disculpaba. Ahora parecía un extraño. Un anciano sentado en una cama de hospital. Un hombre que cargaba con décadas de arrepentimiento. Mi madre estaba sentada en silencio a su lado. Las lágrimas llenaron sus ojos. Javier permanecía cerca de la ventana. Por una vez, incluso él parecía no tener palabras. Papá me miró directamente. Luego dijo algo que sorprendió a todos. ¿Te quedarías? Fruncí el ceño. ¿Qué? Tragó saliva. ¿Solo tú? La habitación se quedó en silencio. Mamá me miró. Rubén me miró. Nadie me presionó. Nadie habló. La decisión era mía. Después de unos segundos, asentí. Rubén me apretó el hombro. Estaremos afuera. Uno por uno, todos salieron de la habitación. La puerta se cerró. Y de repente, éramos solo nosotros dos. Padre e hija a solas. Por primera vez en años, papá se quedó mirando la manta que cubría sus piernas. Por un rato, parecía no encontrar las palabras. Finalmente, habló. Cuando naciste, me decepcioné. La honestidad me golpeó más fuerte que la bofetada. No porque no lo supiera. Lo sabía. Los niños siempre lo saben. Aún así, escucharlo en voz alta dolió. Papá se secó los ojos. Quería un hijo. No dije nada. Tuve a Javier. Se rió suavemente. Entonces pensé que tal vez Dios había terminado de construir mi familia. Sus ojos se encontraron con los míos. Luego llegaste tú. Esperé. No eras lo que esperaba. Su voz se quebró. Pero debiste haber sido exactamente lo que necesitaba. La habitación se quedó muy silenciosa. Papá negó con la cabeza. Pasé años tratándote como una decepción. Una lágrima rodó por su mejilla. Y la verdad es que... Hizo una pausa. La decepción era yo. Lo miré fijamente. Una parte de mí quería aceptar la disculpa de inmediato. Una parte de mí quería seguir enojada. Ningún sentimiento parecía del todo correcto. En su lugar, dije la verdad. Te perdiste de todo. Papá bajó la mirada. Mi graduación. Silencio, continué. Mi ceremonia de ascenso. Más silencio. Mi primer despliegue. Nada. El día que me promovieron. Sus hombros se encorvaron. La ceremonia de premiación. Ahora las lágrimas corrían libremente por su rostro. No estaba tratando de castigarlo. Simplemente necesitaba que lo escuchara. Todo. Durante años, había cargado con esos recuerdos sola. Ahora, él también necesitaba cargarlos. ¿Sabes qué fue lo que más me dolió? Él levantó la vista. Yo tragué saliva. Que seguí esperando. Su expresión cambió. ¿A qué te refieres? Seguí creyendo que la próxima vez sería diferente, mi voz se suavizó. El siguiente logro, la siguiente meta, el siguiente éxito, el siguiente día festivo, el próximo cumpleaños. Sonreí con tristeza. Siempre pensé, tal vez este sea finalmente el momento en el que mi padre esté orgulloso de mí. La habitación volvió a quedar en silencio. Papá se cubrió la boca. Durante varios momentos, no pudo hablar. Cuando finalmente lo hizo, su voz sonaba rota. Lo siento. Las palabras apenas escaparon, pero eran reales. Sin excusas, sin culpar a nadie, sin justificarse. Solo dolor. Lo siento, Elena. Lo miré con atención. Y por primera vez en mi vida, le creí. No porque estuviera llorando, sino porque no estaba pidiendo nada. No intentaba justificarse. No estaba exigiendo perdón. Simplemente estaba admitiendo la verdad. Entonces, me sorprendió de nuevo. Mi padre hizo lo mismo. Fruncí el ceño. ¿Qué?
Papá miró por la ventana. Mi padre pasó toda su vida diciéndome que yo no era lo suficientemente bueno. Escuché. Criticaba todo. Nada lo impresionaba. Nada le importaba. Su voz se suavizó. Lo odiaba por eso. Una dolorosa sonrisa apareció. Y luego me convertí en él. Esa frase se asentó pesadamente entre nosotros. El dolor generacional que pasa de un padre a otro. No porque la gente quiera repetirlo, sino porque a veces no saben cómo detenerlo. Pensé en todas las familias que había conocido a lo largo de los años. Los mismos patrones, las mismas heridas, diferentes nombres, diferentes rostros, el mismo dolor. Papá me miró. No merezco tu perdón. Aprecié la honestidad. No, dije en voz baja. No lo mereces. Él asintió, casi aliviado. Luego continué, pero el perdón no es lo mismo que fingir que nada pasó. Sus ojos se abrieron un poco. Respiré hondo. Si alguna vez vamos a seguir adelante, las cosas tienen que cambiar. Lo sé. No más mentiras. Él asintió. No más mentiras. No más menospreciarme. No lo haré. No más fingir que mi servicio no importa. Sus ojos se llenaron de lágrimas de nuevo. Sí importa. Durante un largo momento, ninguno de los dos habló. Luego papá hizo una pregunta tan en voz baja que casi no la escuchó. ¿Crees que es demasiado tarde? La tristeza en esa pregunta casi me destroza. No demasiado tarde para la boda. No demasiado tarde para una disculpa. Demasiado tarde para nosotros. Toda una vida de daño condensada en 6 palabras. ¿Crees que es demasiado tarde? Lo pensé cuidadosamente antes de responder. Finalmente, negué con la cabeza. No. Sus ojos se llenaron de esperanza. Pero va a costar trabajo. Apareció una pequeña sonrisa. Puedo hacer el trabajo. Me reí por primera vez en todo el día. Una risa de verdad. El viejo mecánico finalmente me devolvió la sonrisa. 3 semanas después, luego de que los médicos lo dieran de alta y las emociones se calmaran, Rubén y yo reprogramamos la boda. Una ceremonia más pequeña, la misma iglesia, la misma familia, los mismos amigos. Asumí que todos simplemente asistirían y tratarían de pasar la página. Me equivoqué, porque mi padre había pasado 3 semanas planeando algo. Algo que nadie vio venir. Y la mañana de la boda, le pidió al pastor 5 minutos frente a todos los invitados. 5 minutos que lo cambiarían todo. 3 semanas después, me encontraba frente al mismo espejo de la iglesia, con el mismo uniforme militar blanco de gala, las mismas medallas, los mismos zapatos lustrados, la misma mujer, y, de alguna manera, una mujer completamente distinta. El moretón de la bofetada de mi padre se había desvanecido hacía tiempo. El recuerdo no. Tal vez nunca lo haría. Pero algo más había sucedido durante esas 3 semanas. Por primera vez en mi vida, mi padre había dejado de fingir. Y por primera vez en mi vida, yo había dejado de perseguir su aprobación. Había libertad en eso. Libertad de verdad. Esa clase de libertad que llega solo después de años de cargar un peso que no te dabas cuenta de que te estaba aplastando. Sonó un golpe en la puerta del vestidor. Rubén entró. Se veía increíblemente guapo en su traje. Sonreí. Él me devolvió la sonrisa. ¿Estás lista? Asentí. ¿Y tú? Se rió. He sobrevivido a operativos. Hizo una pausa. Pero esto sigue siendo más estresante. Eso me sacó una carcajada genuina. Luego su expresión se suavizó. ¿Estás bien? Sabía lo que me estaba preguntando. No por la boda, sino por papá. Lo pensé por un momento. Luego asentí. Sí. Y, sorprendentemente, era verdad. 20 minutos después, los invitados comenzaron a llenar la iglesia. Muchos eran las mismas personas que habían presenciado el desastre 3 semanas antes. Algunos se veían nerviosos. Algunos se veían curiosos. Todos parecían inseguros sobre lo que iba a pasar.
No podía culparlos. Si yo hubiera sido una invitada, me sentiría de la misma manera. La ceremonia estaba programada para comenzar al mediodía. A las 11:55, el pastor se me acercó. Su padre desea unos minutos antes de que empecemos. Sonreí levemente. Lo sé. El pastor pareció aliviado. Aparentemente, había estado preocupado. 5 minutos después, el templo se quedó en silencio. Papá caminó lentamente hacia el frente. Sin entradas dramáticas, sin discursos grandilocuentes, solo un hombre mayor acercándose a un micrófono. Por primera vez en mi vida, se veía humilde. El salón se quedó en silencio. 50 invitados observaban, esperando, preguntándose. Papá se aclaró la garganta y luego miró directamente a la audiencia. Les debo una disculpa a todos. La honestidad cambió de inmediato el ambiente de la sala. Sin excusas, sin explicaciones, solo asumiendo la responsabilidad, continuó. Hace 3 semanas, me avergoncé a mí mismo. Su voz tembló. Avergoncé a mi familia. Una pausa. Y, lo más importante, lastimé a mi hija. Me quedé sentada escuchando en silencio. Papá miró hacia mí. Sus ojos brillaban. Elena pasó la mayor parte de su vida tratando de ganarse mi aprobación. La sala permaneció en silencio. Y yo debí habérsela dado libremente. Varios invitados se secaron las lágrimas. Papá continuó. Pasé años fingiendo ser alguien que no era. Bajó la mirada brevemente. Conté historias que no eran ciertas. Exageré cosas. Construí una imagen. Luego volvió a levantar la vista. Pero mi hija nunca tuvo que fingir. El salón se quedó completamente inmóvil. Papá me señaló. Todas las miradas lo siguieron. Todo lo que ella se ha ganado, su voz se quebró, se lo ha ganado honestamente. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. No porque me estuviera elogiando, sino porque finalmente me estaba viendo. Viéndome de verdad. Por primera vez. Papá alcanzó el costado del atril y levantó una vitrina de madera. No la había visto antes. Nadie más lo había hecho. La colocó cuidadosamente sobre una mesa. Adentro había fotografías, fotos militares, fotos familiares, recortes de periódicos, copias de condecoraciones, fotos de despliegues, recuerdos de mi vida. De toda mi vida. Los invitados se inclinaron hacia adelante. La sala se volvió muy emotiva de inmediato. Papá sonrió con tristeza. Durante 32 años, me enfoqué en las cosas equivocadas. Tocó suavemente la vitrina. Debí haber estado orgulloso desde el principio. Se me hizo un nudo en la garganta. Luego llegó el momento que nadie esperaba. Papá se volvió hacia los veteranos sentados en la audiencia. Muchos de ellos habían servido. Muchos entendían exactamente lo que representaban las medallas. Mi hija usa condecoraciones hoy. Su voz se volvió más fuerte. No porque sea mejor que nadie. Hizo una pausa, sino porque respondió al llamado cuando su país la necesitó. El salón volvió a quedar en silencio. Luego papá agregó, una de esas medallas le fue otorgada después de que ayudara a salvar a 12 soldados mexicanos. Bajé la mirada, avergonzada, como lo hacen muchos militares cuando la atención se centra en ellos. Pero papá no había terminado. Yo solía resentir esas medallas. Su voz se suavizó. Ahora entiendo lo que realmente representan. Tragó saliva con dificultad. Sacrificio. Otra pausa. Valor. Una pausa más larga. Servicio. El salón estalló en aplausos. No fuertes. No desenfrenados. Algo mejor, respetuosos. Sinceros. Significativos. Miré a mi alrededor. La gente estaba de pie. Veteranos, vecinos, amigos, familiares, incluso Javier. Incluso mamá. Todos. Una ovación de pie. No para mí. Para la verdad. Para la sanación. Para la posibilidad de que la gente pueda cambiar.
Papá se alejó del micrófono. Luego caminó directamente hacia mí. La iglesia permaneció en silencio. Se detuvo frente a mí. Por un momento, ninguno de los dos habló. Luego abrió los brazos. No había abrazado a mi padre en años, tal vez en más de una década. Pero en ese momento, nada de eso importaba. Di un paso adelante y lo abracé. La iglesia estalló en aplausos nuevamente, esta vez más fuertes. Mamá lloraba abiertamente. Javier se secó los ojos. Incluso Rubén se veía conmovido. Cuando papá finalmente se apartó, me susurró algo que solo yo pude escuchar. Te quiero, Elena. Palabras simples, palabras ordinarias, palabras que mucha gente escucha todos los días. Para mí, se sintieron extraordinarias. Yo también te quiero, papá. Y por primera vez en mi vida, ninguno de los dos lo dudó. Unos minutos después, la boda finalmente comenzó. Sin drama, sin gritos, sin humillación. Solo amor. De la manera en que debió haber sido desde el principio. Rubén y yo intercambiamos votos. El pastor sonrió. Los invitados rieron. La gente lloró. Y cuando finalmente fuimos declarados marido y mujer, la iglesia estalló de alegría. Alegría de verdad. Esa que sobrevive a las dificultades. Esa que viene después de la verdad. Han pasado años desde ese día. Mi padre no es perfecto. Yo tampoco. Pero la perfección nunca fue el objetivo. Lo era la honestidad, la humildad, la sanación. Hoy, papá guarda esa vitrina en su sala de estar. No porque esté tratando de impresionar a nadie, sino porque está orgulloso de su hija. Y cada vez que lo visito, lo veo mirar de reojo hacia ella y sonreír. A veces, la venganza no se trata de destruir a alguien. A veces se trata de permitir que la verdad haga lo que el enojo nunca pudo. La verdad expuso las mentiras de mi padre, pero la honestidad salvó a nuestra familia. Si esta historia tocó tu corazón, tómate un momento para pensar en alguien de tu propia vida. Tal vez hay una vieja herida que todavía duele. Tal vez hay una disculpa esperando ser dada o un perdón esperando ser ofrecido. La vida se vuelve mucho más ligera cuando el orgullo finalmente se hace a un lado. Y si historias como esta te recuerdan los valores que construyeron familias fuertes, comunidades fuertes y vidas fuertes, sería un honor si la compartieras con alguien que podría necesitarla. Gracias por pasar este tiempo conmigo. Hasta la próxima, cuídense y cuídense entre ustedes.